Si lo que estás buscando es bajar de peso de forma saludable, algunos expertos en nutrición últimamente están recomendando un plan de 30 y 30. ¿En qué consiste? Básicamente en ingerir 30 gramos de proteínas durante los primeros 30 minutos luego de despertarte. Y te preguntarás, ¿esto puede funcionar? Veamos en este video la respuesta. Saber qué comer y en qué momentos hacerlo puede ser mucho más complejo que simplemente seguir una guía de alimentación de estas que se suelen poner de moda, porque las modas también van cambiando con el tiempo. Tomemos un ejemplo, el de las proteínas. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que tiempo atrás la dieta Atkins estuvo de moda. Se trata de un popular plan de alimentación con bajo contenido en carbohidratos, creado por el cardiólogo Robert Atkins. Esta dieta restringe básicamente la cantidad de carbohidratos y se centra en los alimentos con aportes de grasas y principalmente de proteínas. Pero luego de eso y con el auge de las dietas basadas en plantas, nuestro modo general de ver las proteínas comenzó a cambiar y de repente se dijo que estábamos consumiendo demasiadas proteínas y que las proteínas de origen animal eran las principales responsables de muchos de nuestros problemas de salud y enfermedades, como por ejemplo la osteoporosis, enfermedades renales, cálculos en el tracto urinario e incluso de algunos cánceres. De hecho, algunos médicos como el cardiólogo canadiense Shane Williams incluso comenzaron a recetar una dieta basada en plantas y baja en proteínas para quienes intentaban mejorar su salud y perder peso corporal. ¿Y qué ocurre ahora en la actualidad con este tema? Que hay corrientes que indican que nuevamente deberíamos volver a comer un poco más de proteínas, especialmente por las mañanas, si lo que queremos es bajar de peso corporal. Por ejemplo, este estudio sostiene que la proteína es un macronutriente muy poderoso que deberíamos consumir en nuestro desayuno para ayudar a frenar los antojos de azúcares o de harinas que tenemos normalmente por la tarde o noche. Los investigadores también sugieren que comer proteínas, especialmente en el desayuno, ayuda a las personas a sentirse saciadas, lo que significa que es menos probable que coman en exceso durante el resto del día. Y esto a simple vista parece una forma segura de mejorar nuestra salud y de poder comprometernos con nuestros objetivos de pérdida de peso corporal, ¿no? Pero veamos qué dicen algunos de los expertos sobre este tema. Y uno de los casos más visibles es el de la médica y nutricionista norteamericana Christine Kirkpatrick, quien, si bien no hace que sus pacientes sigan estrictamente esta regla de 30-30, está de acuerdo con que comer proteínas en el desayuno, y atención ahí, puede ayudarnos a frenar los antojos de otras comidas durante el resto del día, aumentando nuestra saciedad y mejorando así nuestras posibilidades de perder peso de forma segura, de forma saludable. Kirkpatrick afirma que la vieja idea era que debíamos comer en la hora posterior a despertarnos, pero estudios recientes demuestran que aunque el desayuno es una comida clave y debería ser la más abundante, no es necesario consumirla inmediatamente después de despertarnos. Hablamos de desayuno como la comida que nos quita el ayuno y no necesariamente esa comida debe hacerse a las 4, 5, 6, 7 de la mañana. Puede ser mucho más tarde, cuando pasó más tiempo desde que comenzamos nuestro día, desde que nos levantamos. El desayuno es la primer comida del día, más allá de si la haces muy temprano o un poco más tarde. Y esa es la comida en la cual es clave incluir una porción suficiente de proteínas. Y en este sentido, muchos estudios actuales concuerdan en que consumir proteínas durante esa comida puede ayudarnos a controlar los centros de recompensa en nuestro cerebro, los que envían señales que controlan la motivación alimentaria, que muchas veces hacen que querramos darnos algún capricho con alguna comida que en cantidad o en calidad no son de las mejores. Y esto pasa básicamente porque la proteína tiene un alto poder de saciedad, que no solamente nos quita el hambre en ese momento, sino que va a hacer
que tengamos menos deseos de comer horas después. Otra voz autorizada en la materia es la de la especialista en nutrición Mitzi Doolan, quien sostiene que para experimentar mayores beneficios, el consumo de proteínas no debería limitarse únicamente al desayuno. Para la nutricionista, comer proteínas por la mañana puede ayudar a controlar los antojos, pero también debemos consumir proteínas en el almuerzo, lo que ayuda a controlar los antojos de la tarde. Y además es otra de las especialistas que sostiene esto de que incluir una ración suficiente de proteínas en la primer comida del día va a ayudarnos mucho en esto. Y ahora vamos a hablar un poquito más de cuánto debería ser esa ración en promedio, pero antes veamos qué pasa con los tipos de proteínas, porque es algo muy amplio y no todas las proteínas son iguales. Y sobre este aspecto, Kirkpatrick dice que tanto las proteínas de origen animal como las vegetales pueden ser de alta calidad, y lo ideal sería buscar un equilibrio que combine ambas fuentes, salvo que sigas una dieta con alguna restricción en algunos alimentos, por ejemplo, una dieta vegetariana o vegana. En ese caso, también tenés las suficientes fuentes de proteína vegetal en alimentos como la quinoa, las lentejas o la avena. Pero más allá de cualquier restricción, por cuestiones de salud, lo que deberías tratar de evitar son las carnes procesadas, que se ha comprobado que son altamente nocivas para nuestro organismo. De esto ya hablamos en algún video en donde vimos en profundidad el peligro que representan los alimentos ultraprocesados, y dentro de este grupo principalmente las carnes ultraprocesadas. Por eso trata de evitarlos, especialmente a la hora de empezar tu día. Y algunos ejemplos de buenas fuentes de proteínas están en los huevos, en el yogurt, en los quesos, en las almendras, en la avena o en la quinoa, que previamente, por supuesto, debe hervirse, cocinarse, como ya lo hemos explicado en algún video de este canal. Ahí tenés algunos ejemplos de diferentes raciones de buenas fuentes de proteínas que podrías combinar para acercarte a estas cantidades requeridas para esa primera ingesta diaria si lo que querés es controlar tu peso de forma saludable. Y vas a notar que no es nada complejo, que son alimentos que perfectamente podés consumir, que de hecho muchos de ellos consumimos en nuestra dieta regular. Se trata de ponerle un poquito de orden y llevarlos un poco más a esa primera comida del día. Y si ves también que no lográs completar esa cantidad de proteínas, podés recurrir, por ejemplo, al whey protein, del cual también ya hemos hablado en algunos videos específicos de este canal, en donde dijimos qué es el whey protein, cómo se hace, y básicamente lo que vimos es que es un derivado de la leche, es un producto lácteo que antiguamente se tiraba en la fabricación de quesos, se desperdiciaba, era la parte del suero que se sacaba de la leche y se echaba a perder. He contado la anécdota, por ejemplo, del pueblo en donde me crié, un pequeño pueblo rural del interior de Argentina, en donde había una fábrica muy chiquita de quesos y tiraban el suero a las zanjas, cosa que, por un lado, hacía mucho olor fuerte porque el suero después se descomponía, se podría, pero por otro lado había muchas ranas en ese lugar y las ranas eran unas ranas muy grandes porque se alimentaban de ese suero. Ese suero básicamente es proteína, algo que la industria alimenticia en los últimos años entendió y dejó de tirarla, de desperdiciarla, cuando se separa la parte sólida de la parte líquida para hacer quesos. Con la parte líquida se hace el whey protein. Y por esto es que, a mi modo de entender, el whey protein podría tomarse como un suplemento, sí, pero también puede tomarse como un alimento. Es tan alimento como el queso, como la manteca o mantequilla, como otros derivados propios de la leche, porque no tiene otra cosa, es solamente una parte de la leche, como los otros alimentos lácteos que te nombré. En general, el whey protein, esta proteína del suero de leche que luego se seca para dejarla en polvo, viene en raciones de 24 o 25 gramos de proteínas. Y muchas veces, como por ejemplo en la que yo consumo, que es la de Nutremax, estas raciones se logran colocando 3 cucharadas en un vaso. Lo que podés hacer ahí, dividir estas cucharadas y usar cada una como 8 gramos. Podés agregarlo
a un café, puedes agregarlo a un yogurt, a la leche, para darle un contenido proteico de 8 gramos más por cada cucharada que le pongas. También ten en cuenta que, si bien esto es un número genérico, hay estudios que indican que nuestro cuerpo no es capaz de asimilar las proteínas cuando las incorporamos en dosis mayores a los 25 o 30 gramos. Si bien esto se puede entrenar, se puede ir mejorando, hablemos de datos muy genéricos, muy generales, y para muchos de nosotros, tal vez para la mayoría, ese es el límite por cada ingesta, y por eso es también que no tiene mucho sentido pasarse de esa dosis, de esos 30 gramos, más allá de que otra discusión es si es saludable o no. También hay estudios que indican que si te pasás de esos 30 gramos no vas a tener problemas, salvo en casos de problemas renales preexistentes. Pero de todos modos, salvo que metas la cuchara dentro del pote de whey protein y te tomes de a 3 dosis juntas, va a ser muy difícil que te pases demasiado de proteínas, especialmente en una comida, en un desayuno, por ejemplo. Hay otros especialistas que también bajan esa dosis, que hablamos de esos 30 gramos, a 20, pero siempre se mantienen por ahí. La recomendación, entonces, de forma genérica, es que si querés perder peso corporal, una buena herramienta para ayudarte a hacerlo de forma saludable, también incorporando nutrientes, en este caso un macronutriente esencial para tu cuerpo, es metiendo un poco de proteínas en tu desayuno. Entre estos 20 y 30 gramos, ahí tienes una lista de alimentos que te pueden ayudar. Por supuesto que hay más, estos son los más comunes y los que la mayoría de la gente suele también incorporar. La idea es que lo ordenes y que las pongas ahí. ¿Te gustó este video? Déjale tu me gusta. ¿Tenés algún comentario también para dejar al respecto? ¿Alguna experiencia que quieras comentar con esto de las proteínas al principio del día? ¿Solés consumirlas? ¿Lo dejás para más tarde? ¿O es algo que dejás más bien al azar y que sea como sea? Deja tu comentario aquí debajo, así también nos ayudamos entre todos en esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Para el que falta poco, abrazo de Finisher para todos.